Bien, les damos la bienvenida a esta sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química. Nos acompaña la doctora Nelly Ramírez Corona. Es doctora y maestra en Ciencias en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Celaya y licenciada en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es profesora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Universidad de las Américas, Puebla. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Química y en Ciencia de Alimentos y ha participado en varios proyectos de innovación tecnológica con diferentes industrias. Su trabajo ha sido publicado en revistas científicas de estricto arbitraje, es coautora de diferentes capítulos del libro y los resultados de su investigación han sido presentados en foros de difusión y canales internacionales. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente funge como secretaria de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, AMIDIC. Su línea de investigación está enfocada en el área de ingeniería de procesos químicos y tecnologías emergentes para el procesamiento de alimentos. El tema que nos presenta es efecto de diferentes tecnologías combinadas con radiación ultravioleta de onda corta para el procesamiento de alimentos líquidos. Bienvenida, doctora Ramírez. Muchas gracias, Pedro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Bueno, voy a platicarles hoy un poquito de lo que hemos estado trabajando en cuestión de tecnologías, para tecnologías no térmicas para el tratamiento de alimentos líquidos. Y antes de comenzar la presentación del tema, bueno, tengo ahí como un slide de contenido y puse aquí un primer punto que es una presentación adicional a la que ya hizo Pedro y después empiezo con la introducción y con todo el trabajo que les voy a presentar. Y mi presentación consiste básicamente en comentarles que, como escucharon en la reseña que acaba de leer Pedro, yo durante mucho tiempo estuve trabajando y todavía tengo algunos proyectos en el área de ingeniería de procesos, en la parte de diseño de procesos, simulación, control, algunas cosas en cuestiones de procesos de separación, destilación no convencional y cosas como de ese tipo de escala. Y les cuento esto porque cuando yo empecé mi carrera ya como profesionista, como profesora e investigadora en la universidad, yo llegué mucho con este enfoque y llegué al Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la universidad. Entonces, resulta que yo llego a la universidad y en nuestro departamento no hay un posgrado en ingeniería química. Ahí tenemos un doctorado en ciencia de alimentos y entonces muy al inicio yo seguí trabajando como en toda esta parte de simulación y control de procesos. Y ahorita, como algunos escucharon mientras estábamos todavía, antes de que iniciara la plática, trabajar en el área de ingeniería de procesos es, en esta época de pandemia en la que estamos como todos encerrados y trabajando con una computadora, la verdad es que es bastante simple en el sentido de que siempre hemos trabajado con una computadora, ¿no? Con simuladores, con software, exactamente MATLAB, o sea, con todo, diferentes tipos de software, ¿no? Porque realmente lo que hacemos es modelar y simular. Sin embargo, yo llego a la universidad y como no tenemos un programa de posgrado en esta área de la ingeniería química, pero hay un posgrado en el área de alimentos, me invitan a participar en este programa. Pero yo al inicio, la verdad es que, imagínense que si yo trabajaba con ingeniería de procesos, columnas de destilación y reactores, y de repente llego a un área en donde mucho de lo que se trabaja es microbiología, estoy con una diferencia de escalas de magnitud impresionantes, y para mí, pues bueno, la microbiología es como una ciencia ficción, ¿no? Porque no logro distinguir entre una levadura, una bacteria, un moho, y bueno, y ya de ahí, o sea, me pierdo, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos haciendo revisiones de proyectos, siempre tengo uno de mis alumnos que me está corrigiendo entre que si es una listeria o si es una Escherichia coli o que si es una salmonela, ¿no? En esta ocasión pensaba traer a alguien, pero ya no me dio tiempo, entonces, sí tengo claro cuáles bichos son los que vamos a hablar, ¿no? Y en este momento introduzco la palabra bicho, porque para mí todos son bichos, ¿sale? Y nuestro objetivo es matarlos. Entonces, ya dicho eso, voy a continuar. Cuando les voy a contar esta presentación un poco a manera de historia de cómo yo me fui involucrando en este proyecto en particular. He trabajado en algunos otros proyectos con otros colaboradores y con otros profesores de la universidad, pero este en particular, que es el tratamiento de alimentos,
yo empiezo a trabajar en el área de procesamiento de jugos, ¿no? Por invitación de un colega que es Enrique Palou. Y él me invita a participar en un proyecto que tenía un título que decía algo así como de diseño de reactores de radiación ultravioleta para el procesamiento de alimentos líquidos. Y entonces yo vi reactores y pues bueno, yo me imaginé cualquier cosa, ¿no? Y dije, sí, me parece, yo creo que puedo entrar ahí, puedo colaborar. Entonces empezamos, o sea, yo empecé entendiendo un poco de lo que se quería hacer desde esta parte de nosotros estamos acostumbrados como consumidores a tomar jugos de frutas, que es el caso particular que voy a platicar ahorita, ¿no? Y una cosa que nosotros normalmente buscamos en un jugo de fruta es cierto sabor, un sabor particular, ¿no? Y particularmente esta parte del sabor fresco. No es lo mismo tomarnos un jugo de naranja de la cafetería que tomarnos un jugo que ya está envasado y no sé, por decir una marca del Valle o Jumex, ¿ok? Que es un concentrado de jugo, ¿no? Que está reconstituido. Tiene un sabor claramente diferente. Y los jugos que tienen un sabor como mucho más natural son jugos mucho más caros, ¿no? De lo que serían estos jugos que son de concentrado. Y esa diferencia en los costos pues tiene que ver mucho con el procesamiento. ¿Okay? El procesamiento tradicional que se utiliza de manera industrial para la conservación de los jugos es normalmente la pasteurización. Entonces, cuando hablamos de procesamiento, tratamiento de jugos, pues normalmente lo que estamos buscando es asegurar que no haya presencia de microorganismos que puedan ser perjudiciales para la salud y también que el alimento, en este caso el jugo, pueda mantenerse en anaquel durante un tiempo considerable, que tenga una vida larga de anaquel. Por otro lado, también es importante conservar ciertas características de este alimento, como son el sabor y las características nutricionales, o conservar sus nutrientes, y también la parte sensorial, ¿no? Que cuando el consumidor lo tome, pues sepa a lo que quiere que sepa, ¿no? O se vea como yo me imagino como consumidor que se ve un jugo, ¿no? Entonces, o sea, si, no sé, por ejemplo, si yo pienso en un jugo de naranja, pues yo me imagino un jugo de color como amarillito, ¿no? Si pienso en un jugo de granada, pues yo ya me imagino el color rojo. O sea, como esa parte sensorial de cómo se debería de ver, además de cómo debe de saber, ¿ok? Aunado a la seguridad alimentaria. Entonces, normalmente los procesos de conservación de este tipo de alimentos líquidos, pues van, primero, o el más común es el procesamiento térmico, que es la pasteurización, o bueno, uno de ellos, la pasteurización, y también la parte de adición de conservadores artificiales y la refrigeración, ¿no? Los tratamientos térmicos normalmente se utilizan porque a ciertas temperaturas, bueno, hay temperaturas en las cuales se inhibe el crecimiento, por ejemplo, el caso de la refrigeración, ¿no? Si está muy frío, si yo tengo una temperatura muy baja, yo puedo inhibir el crecimiento del microorganismo. Si yo tengo una temperatura moderada, normalmente lo que le voy a dar son condiciones en las cuales se va a propiciar su crecimiento. Pero después de cierta temperatura, después de un cierto nivel de temperatura, lo que va a pasar es que va a empezar a haber daños en la estructura de estas bacterias, en la membrana, el citoplasma, debido al daño térmico que va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, normalmente en la pasteurización, pues lo que se hace es elevar la temperatura, calentar el líquido, llevarlo hasta cierto nivel durante un rango de tiempo y después enfriar, ¿no? En este caso, normalmente las temperaturas que se utilizan son temperaturas entre 65 y 88 grados centígrados, ¿okay? Y los tiempos de procesamiento van de los 15 segundos a los 30 minutos dependiendo del sistema. Una de las desventajas, o bueno, algunas de las desventajas de este tipo de procesamientos es que debido al efecto o al daño térmico que se puede causar, pues puede haber pérdidas de sabor, pérdidas de color, pérdida de algunas propiedades nutrimentales y, bueno, esto en cuanto al tratamiento y en cuanto al producto como tal. Y por otro lado, pues debido a que los jugos normalmente tienen pHs ácidos, pues bueno, va a haber problemas de corrosión en las tuberías y esto pues va a tener que darse un cierto mantenimiento para este tipo de procesamientos. Luego,
Existen otros procesamientos, otras tecnologías para procesar alimentos líquidos, entre las que destacan las que pongo en la diapositiva, que son el procesamiento con altas presiones, el uso de pulsos eléctricos de alta intensidad, algunos tratamientos con radiación ionizada, tratamientos con radiación de luz ultravioleta, tratamientos con ultrasonido y tratamientos con microondas. Este último, todos los primeros son no térmicos como tal, aunque en algunos casos, por ejemplo, no sé, en el caso de pulsos eléctricos de alta intensidad o en los tratamientos con ultrasonido, podría generarse un incremento en temperatura por la naturaleza del tratamiento. Pero, bueno, normalmente estos tratamientos se llevan a cabo con temperaturas controladas. En el caso del uso de microondas, las microondas se utilizan generalmente para calentar de manera más rápida y la efectividad del tratamiento está más bien en la velocidad del calentamiento, no tanto en que las microondas le hagan algo a los microorganismos. ¿Okay? Entonces, el uso de microondas sí es considerado un tratamiento térmico si se utiliza para llegar a temperaturas de pasteurización. ¿Okay? Listo. Entonces, bueno, aquí va a empezar un poquito mi historia. Cuando yo me incorporo a este proyecto, había un estudiante en ese momento de maestría que trabajaba con tratamiento de luz ultravioleta y lo que usaba eran lámparas de mercurio, lámparas ultravioleta, y eso era lo que en el proyecto ellos llamaban el reactor. El uso de luz ultravioleta, la verdad es que ya tiene mucho tiempo y ha sido particularmente utilizado para tratamiento de agua. De hecho, casi todas las empresas que hacen purificación de agua tienen tratamientos de ultravioleta dentro de sus procesos, ¿no? El usarlo para alimentos tiene un problema que es que los alimentos no son transparentes. Y, por ejemplo, en el caso de los jugos, pues el rango de la transparencia va a depender del tipo de jugo, ¿no? O sea, si pensamos en jugos de granada que son rojos, los jugos de naranja que son muy amarillos, ¿ok? O, por ejemplo, bueno, no sé, hay jugos que están clarificados, como el caso del jugo de manzana, que son más fáciles de tratar. El tratamiento con luz ultravioleta, pues se basa en que la luz pasa a través del fluido y es capaz de dañar a nivel de ADN a las bacterias y a los microorganismos presentes en ese jugo, ¿no? A cierta longitud de onda. Entonces, dado que se requiere que la luz pase o que la luz atraviese o pase por el alimento, el hecho de tener un alimento que tenga color o que tenga sólidos suspendidos, por ejemplo, ya saben, el jugo de naranja, no sé si pienso en el único fresco que viene con pulpa, por ejemplo, o en los néctares, y donde hay muchos sólidos suspendidos, eso disminuye la efectividad del tratamiento. Entonces, eso es como un problema que se tiene que tratar. Muchas veces este problema se ataca utilizando películas muy delgadas de líquido para pues, tratar de que pase la mayor cantidad de luz y provocando cierta turbulencia en el sistema cuando se hacen tratamientos de flujo continuo. Esa, bueno, es una manera. Luego, otra tecnología que se usa también dentro de esa lista que les mostré es el ultrasonido. En el caso del ultrasonido, pues lo que se genera es que hay ondas mecánicas que están generando un movimiento y lo que provocan es como una cavitación sobre todo el agua que está dentro de las células. Y entonces lo que se genera es mucha presión y pues yo lo que entiendo, ¿ok? Es que rompe estas membranas y destruye también el microorganismo, la posibilidad de que se replique. Y bueno, en el caso de las microondas, lo que les decía, las microondas como tal no es que hagan algo al microorganismo a los microorganismos que estén presentes, sino más bien que las microondas generan calor, ¿ok? Dentro del sistema, ¿ok? A una velocidad muy rápida. Y entonces, bueno, aquí realmente el daño sí es más por cuestiones térmicas que por la cuestión de la onda electromagnética como tal, ¿ok? Entonces, bueno, estas son como las tecnologías que en ese momento pues estaban como analizando en el laboratorio de alimentos en el que yo empecé a trabajar. Entonces, particularmente Oscar, que era el estudiante de ese momento, trabajaba con las lámparas.
Él había trabajado algunas cosas con ultrasonido, pero realmente como como preliminares, y estaba muy enfocado en la luz ultravioleta. Hizo algunas pruebas y él estaba trabajando con diferentes tipos de lámparas, voy a brincar esto tantito, con diferentes tipos de lámparas, diferentes espesores de película y diferentes longitudes. Entonces, lo que les voy a presentar ahorita durante esta plática es como la evolución de un proyecto que empieza utilizando solo lámparas, pasando por uso de ultrasonido, atomización ultrasónica, atomización neumática, y que termina con un análisis de una combinación de luz ultravioleta con calentamiento moderado con microondas. Entonces, cuando yo llego, este es el trabajo que está haciendo Oscar, el que les estoy presentando en la diapositiva, y lo que él está probando son esos 5 arreglos, digamos, de diferentes lámparas. Realmente estas son lámparas de luz ultravioleta de mercurio de baja presión. Entonces teníamos una lámpara aquí de 30 centímetros que está en un tubo de cuarzo, adentro de un tubo de cuarzo, con un diámetro de, con una longitud de 1 centímetro, ¿ok? Por donde pasa el fluido. Aquí. Luego tenía otra lámpara de 80 centímetros y una lámpara con el mismo diámetro, el mismo espesor de película, perdón, 1 centímetro, y una lámpara de 30 centímetros con un espesor mucho más chiquito, que es 0.5. Eso significa que pasa menos líquido a través de esa lámpara. Y bueno, no teníamos nada más una, teníamos varias lámparas, ¿no? Y lo que primero analizó como estas 3 lámparas, y después lo que hizo fue conectar en serie 2 lámparas del mismo tamaño, en este caso 2 de 30 y 2 de 80. Como lo que les comentaba, la desactivación de los microorganismos se da por la penetración de la luz, ¿ok? Realmente lo que se hace normalmente es correlacionar el efecto de inhibición o el efecto antimicrobiano del arreglo, ¿ok? En función de la dosis de radiación recibida. Normalmente es como nosotros lo analizamos. La dosis de radiación recibida en muchos artículos se calcula como la intensidad de la lámpara por el tiempo de tratamiento, ¿okay? Y por la cantidad del fluido tratado o el volumen tratado de líquido. Entonces, si lo pensamos así, pues antes de hacer cualquier experimento, nosotros esperamos o obtenemos la idea de que en esta lámpara, que es de 30 centímetros, que tengo una menor área de contacto, ¿okay? Voy a tener una menor dosis. En esta lámpara de 80 voy a tener una dosis mayor, o va a recibir el alimento una dosis mayor de radiación que en esta, que en la de 30. Y en esta, que aunque es igual de 30, igual que esta, que es el tercer arreglo, la diferencia es que la película es más chiquita. Entonces, nosotros pensamos que, o sea, obviamente, por unidad de volumen, en este caso recibiría una mayor dosis de radiación. Cuando los arreglamos en serie, pues espero obviamente que este arreglo sea mejor que porque va a recibir una mayor dosis, o lo podríamos pensar así, y este mayor que porque recibiría una mayor dosis. Si lo pienso así como muy general. Si lo analizo un poquito, me daría cuenta que efectivamente, bueno, sí, aquí tengo una lámpara más larga, pero también tengo un volumen de fluido más grande, es el doble, así que si soy un poquito crítica, pues yo pensaría que esto y esto es lo mismo, simplemente estoy haciéndolo más grande, ¿no? Igual con este. En los primeros experimentos que hace Oscar, pues lo que hace es analizar cuánta radiación se recibe en la entrada y la salida, o sea, como hacer un cálculo muy básico de qué está pasando. A esto le llama un paso. Y hace algunos cálculos y pues nos damos cuenta justo de lo que estamos platicando ahorita, de que pues efectivamente esto y esto es muy similar, ¿no? Que esto es mejor que esto y que esto es mejor que esto. Entonces de acá, esto es si solamente pasara una vez el elemento de fluido. Cuando lo terminamos como de diseñar o de pensar, ¿okay? Lo que hace Oscar es organizar el arreglo de tal manera que podamos estar trabajando en flujo continuo. Lo que hacemos es poner aquí un baño en donde tenemos al líquido que vamos a tratar y estarlo pasando y recirculando en todo momento.
En este caso, las muestras se toman de esta tina, ¿no? Aquí de este recipiente, yo tomo una muestra a diferentes tiempos y voy viendo qué va sucediendo. Y fijamos un tiempo de tratamiento y estamos recirculando. Aquí fuimos variando la velocidad del flujo, ¿no? Como para ir viendo si tenía algún efecto de la velocidad del flujo, pensando en que a velocidades mayores íbamos a tener un mejor mezclado dentro del sistema y íbamos a poder tener un mejor tratamiento. Entonces, bueno, básicamente ese es el experimento, ¿vale? De aquí obtuvimos esos resultados. La primera gráfica corresponde a los resultados obtenidos cuando nuestro sistema es una lámpara de 30 centímetros. Y entonces vemos, el tratamiento dura 60 minutos, para todos los arreglos fijamos exactamente el mismo tiempo, y lo que fuimos variando fue la velocidad del flujo, la velocidad del flujo que nos daba de líquido la bomba. Entonces, bueno, si ustedes ven estos resultados, pues los resultados son muy malos, la verdad, ¿no? Aquí me doy cuenta que en 60 minutos apenas logro una reducción de 2 ciclos logarítmicos de los microorganismos que inoculamos originalmente. Perdón, aquí me salté esa parte porque, como les digo, que la microbiología para mí es ciencia ficción. Para hacer el tratamiento, lo que se hizo fue inocular, en este caso era una levadura, Saccharomyces cerevisiae, un jugo que estaba pasteurizado, un jugo comercial que estaba totalmente inocuo, que era jugo pasteurizado, se inoculó, le sembraron los bichos y los hicieron crecer hasta que alcanzaron una carga de 6 ciclos logarítmicos, ¿ok? Y de ahí lo que empezamos a ver era si los tratamientos lograban reducir esa carga microbiana. Para asegurar que el tratamiento es efectivo, nosotros definimos que el tratamiento debe de lograr una reducción de 5 ciclos logarítmicos. Entonces, en este caso, ninguno de los dos tratamientos con estas lámparas fue efectivo. En el mejor de los casos, que fue la lámpara de 30 centímetros, si ven, alcanzamos 2 ciclos. En el caso de la lámpara de 80, alcanzamos también, pues, en el mejor de los casos, casi 2 ciclos logarítmicos. Entonces, primero, esto hecha por, así como nos tira la teoría, primero, de que sería mejor que porque tengo una lámpara más grande. Nuevamente, aquí tendría que, si lo analizo con un poquito ya como de una manera más crítica, pues sí, pero también tenía un volumen más grande, ¿no? Entonces, si yo hiciera el cálculo de la radiación que se estuvo absorbiendo, pues realmente es casi la misma, ¿no? Luego, la otra cosa es que la otra situación, en este caso, es que el tratamiento fue continuo, es decir, todo el tiempo se estuvo recirculando el jugo dentro de ese sistema. Entonces, aunque estábamos variando la velocidad de flujo, ¿okay? Lo único que estaba pasando es que cuando pasábamos el flujo muy lento, pues estaba en contacto este volumen con la luz durante más tiempo. Y cuando pasábamos el flujo más rápido, pues estaba en contacto durante menos tiempo. Pero cuando lo pasábamos más rápido, el jugo pasaba más veces, o sea, tenía más pasos, ¿no? Cuando lo pasábamos muy lento, pues sí estaba más tiempo en contacto, pero pasaba menos veces. Al final de cuentas, el tratamiento siempre era 60 minutos. Entonces, pues bueno, ahí hay un detalle. De ahí, con esos primeros resultados, dijimos, no, pues siempre va a dar lo mismo, porque pues estamos usando el mismo tiempo y es la misma cantidad de fluido, y al final, si hacemos el cálculo de la luz, de la intensidad de las lámparas y de la dosis recibida, pues va a dar casi lo mismo. Entonces, bueno, de ahí se hace el arreglo ahora en serie con las lámparas, y en este caso sí vemos un mejor resultado, ¿no? Vemos un mejor resultado y sobre todo a flujos muy rápidos, que es cuando pasa muchas veces, le damos muy poquito tiempo de residencia dentro de la lámpara, pero pasa muchas veces. Entonces, aquí sí logramos alcanzar las 5 reducciones que nosotros nos ponemos como meta, solamente cuando el flujo es muy rápido, muy rápido, bueno, muy rápido entre comillas. Entonces, para flujos más pequeños, pues no vemos una reducción importante, aunque pues sí alcanzamos al menos los 2 ciclos que habíamos alcanzado en el arreglo de una lámpara
cuando tenemos aquí, empezamos a poner más lámparas en serie, ¿no? Cuando usamos la lámpara de 80, de 80 centímetros, la que es más larga, también vemos que hay una mayor reducción. E incluso hay un comportamiento un poco diferente. Aquí, en la parte como de microbiología, normalmente lo que se hace es modelar esa cinética de inactivación con algunos modelos que hay propuestos para este tipo de sistemas. En este caso, aquí lo que hicimos fue modelar con una ecuación que es como muy conocida en alimentos, que es la ecuación de Weibull, que lo que nos hace es que nos permite identificar como el orden de la desactivación y también poder identificar si se está creando alguna resistencia, si el microorganismo está creando alguna resistencia al tratamiento. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que quiero que vean es como si hay un efecto, aunque nosotros cuando hacemos el análisis dijimos, pues igual y no, porque finalmente estamos tratando, lo que les decía, durante el mismo tiempo la misma cantidad de fluido, y aunque si tenemos lámparas más grandes, pues también aquí hay un mayor volumen. Entonces, realmente en la relación, pues nos daba casi lo mismo, ¿no? Después de eso, Oscar está probando la lámpara del espesor más delgado, con una película de líquido mucho más delgado, en donde efectivamente, pues sí, se recibe una mayor cantidad de radiación y por lo tanto, pues la desactivación o la inactivación del microorganismo es mucho más eficaz. En este caso, si se dan cuenta, tanto para el flujo a 31 mililitros por segundo como para el flujo a 17, se alcanzan prácticamente las 5 reducciones. Y si le hubiéramos dado un poquito más de tiempo al flujo más lento, pues seguramente también lo hubiera alcanzado. Esto, pues simplemente comprueba que efectivamente, mientras más radiación reciba el líquido, pues el tratamiento va a ser mucho más efectivo, ¿no? En este momento de ese proyecto, yo nunca vi cómo hicieron los experimentos. O sea, yo no era parte del proyecto, yo me incorporo casi al final. Y básicamente me incorporo porque me invitan a ser parte del comité de la tesis de Oscar. Y entonces yo veo estos resultados que les estoy platicando, yo los vi sin haber estado o sin haber sido parte de ese proyecto antes. Simplemente estoy viendo como la plática, así como ahorita la están viendo ustedes. Yo la verdad es que si en algún momento de esa presentación de tesis Oscar mencionó qué levadura usó, cómo inoculó, cómo contó los microorganismos, que yo creo que ni atención le puse, porque no entendía mucho, sigo sin entender mucho, pero en ese momento pues yo solo veía esto y yo veía las curvas y decía, pues sí, sí se ve que esto funciona mejor, ¿no? Entonces ya ha llegado el momento de las preguntas y como todo el examen de la tesis, pues ya salen varias cosas, ¿no? Desde quien le pregunta cuál es el principio de desactivación del microorganismo y él explica que el daño en el ADN del bicho evita que se siga replicando y que la transparencia del líquido y bueno, todo esto que les estoy contando. Y entonces yo en ese momento, pues ya decía, no, pues sí se ve muy interesante. Les cuento que me dio mucha tristeza saber que la lámpara era el reactor, porque yo me imaginaba una cosa como más espectacular, pero lo veo y me parece interesante, y es como cuando yo empiezo a trabajar con ellos, ¿no? En ese momento, cuando acaba el examen, y ya estamos como en las preguntas, ya como, o la plática como más informal, yo le digo a Oscar, oye Oscar, ¿y si o sea, si realmente lo que tú necesitas es que pase la luz y que la película sea muy delgada? Obviamente esto ya para implementarlo como tratamiento a un nivel más industrial, pues necesitarías muchísimas lámparas y con un expresor de película muy delgadito, y podría no ser como tan factible, pero pensando así, yo en mi total ignorancia, ¿ok? Así, total ignorancia de lo que sucede, o de cómo se trataba, o de cómo se procesaban estos alimentos, yo pienso, digo, bueno, si lo que necesitas es que pase la luz y que la película sea muy delgadita, ¿por qué no mejor usas un aspersor? Y yo me imaginaba así como una regadera, ya saben, y, y que el líquido pase, pero en forma de gotas, para que le des oportunidad a la luz de que pase. Esa es como mi propuesta, y es una plática al final del examen durante los canapés y el brindis. Y bueno, Oscar ya había aplicado para quedarse al doctorado, él estaba terminando la maestría. Y a Oscar como que le parece una idea maravillosa, no sé, o sea, yo lo solté así como de, pues, ¿por qué no haces eso?
Y a Oscar le parece que es una buena idea, empieza sus estudios de doctorado y en ese momento yo me empiezo a involucrar un poco más, ¿no? O sea, ya estoy como un poco más involucrada, ya conozco el proyecto de Oscar, ya sé de qué se trata, empiezo a entender un poquito de lo que está sucediendo en su sistema en la parte de microbiología y de cómo siembra, de cómo cuenta, de por qué inocula, de por qué usa un jugo pasteurizado, porque por ejemplo para mí hasta eso era como algo que no entendía, decía, ¿por qué no usas un jugo de verdad, no? O sea, ¿por qué usas uno que no tiene nada? Y después entendí que había que controlar las condiciones, o sea, como toda esta parte del aprendizaje. Y pues bueno, perdón, me pasé. Dentro de esta parte, cuando yo me incorporo a este proyecto, una de las cosas es justo que en ese momento Oscar no podía explicar por qué en algunos casos sí funcionaba y en otros no, o no obtenía lo que pensábamos, calculaba la dosis y siempre daba la misma, por lo mismo que ya repetí muchas veces, es la misma cantidad de jugo, es el mismo tiempo de tratamiento, lo único que sucede es que o pasa más rápido o pasa más lento. Y entonces, como no podía explicar eso, haciendo cálculos, pues lo que ahí en ese caso se le sugirió fue que hiciera como un análisis usando el mismo sistema, pero con un colorante que fuera fotosensible, como para ver y correlacionar si efectivamente se estaba recibiendo una mayor cantidad de dosis. Porque simplemente con el cálculo teórico de la intensidad de la lámpara, la potencia de la lámpara, el tiempo, el tratamiento y el volumen, pues siempre daba igual, ¿no? Entonces sí hizo los análisis con colorantes como para identificar si realmente había una mayor dosis, o sea, recibió una mayor dosis en algunos sistemas y comprobó que efectivamente sí se recibían mayores dosis en ciertos sistemas y que se correlacionaba con lo que ya había obtenido en la parte microbiológica. Eso es como simplemente una comprobación, ¿no? Entonces, aquí yo le digo a Oscar en ese brindis del examen de maestría que por qué no usa un aspersor y lo pone en forma de gotas, y entonces él decide que lo va a hacer. En ese momento, les comenté al inicio, él había trabajado algunas cosas con ultrasonido para otro tipo de tratamientos y más bien para unas cuestiones muy preliminares. Y entonces, en el sistema de ultrasonido que tenían en el laboratorio, tenía esa punta de atomización y podía atomizar usando el ultrasonido. Entonces decide hacer un arreglo diferente y usa una lámpara de UV, que es esta de acá, este es el equipo de luz ultravioleta, y una punta de atomización ultrasónica para hacer que el jugo, se haga este spray del jugo y pasen las gotas. Y entonces, bueno, o sea, prepara su sistema, ¿no? Que nuevamente su jugo, lo inocula con los bichos, sigue siendo Saccharomyces, lo que está usando, y hasta este momento, en ese momento Oscar empieza a trabajar con jugos estuve trabajando jugo de toronja, jugo de naranja, era como su jugo favorito, creo, muy al inicio del proyecto, y entonces hace este arreglo, ¿no? Para probar lo de la atomización. Hace las pruebas y en este caso no se hace de manera continua por las condiciones de operación del ultrasonido, y entonces o sea, lo hace continua pero por pasos, o sea, no lo podemos dejar ahí media hora porque pues si no nos echamos el sistema, y entonces lo que hace es que pasa un flujo pequeñito, lo aspersa, se pone en este matraz, pone el jugo, ¿okay? Y lo va pasando, aquí una bomba peristaltica, va pasando el jugo, lo aspersa, pasa por la luz, sale, toma la muestra y va midiendo. Y entonces, bueno, este es el arreglo completo, esta es la punta del ultrasonido y esta es solo la lámpara. Entonces, lo primero que hace es evaluar el efecto de cada una de las partes de su equipo. En este caso, solo del aspersor. Como hay ultrasonido y está comprobado que el ultrasonido tiene un efecto también de inhibición en el microorganismo, aunque es muy poquito en este caso la intensidad, bueno, la energía del ultrasonido que se va a usar, porque solamente la estamos usando para formar el spray, no estamos dejándolo mucho tiempo en tratamiento, pues sí teníamos que evaluar si había algún efecto solo por la aspersión. Y estos son sus resultados, y pues lo que comprueba es que no hay un efecto significativo por el uso del aspersor o de la punta del ultrasonido para hacer la aspersión. Por otro lado, pues pasa el flujo exclusivamente por la lámpara de manera continua. Como solo es un paso, es muy poquito. En este caso era una lámpara diferente. Bueno, porque en toda esta historia nos echamos muchas lámparas, ¿ok? Entonces,
van a ver que van a haber lámparas diferentes porque nos las fuimos matando todas se nos fueron acabando. En este caso, lo prueba en la lámpara y aquí ve un efecto pequeño, o sea, sí hay un efecto, pero no es tan grande porque el tiempo de tratamiento es muy cortito, no sé, es muy poquito, es una lámpara pequeña realmente, y lo hace pasar 3 veces, o sea, pasa todo el jugo una vez, lo recupera, lo vuelve a pasar, este es el primer paso, esta es la reducción en el segundo paso, esta es la reducción en el tercer paso. Cuando lo hace con la lámpara también sucede esto, y pues sí vemos un poquito más, pero realmente no es significativo, ¿no? Luego, la idea era, ok, aspersar el líquido para darle más área de contacto. Y entonces el primer arreglo que él hace es esto, así como el de la foto que les mostré, pone el aspersor, sale líquido, y entonces ahora vuelve a hacer el análisis, pero ya con este sistema ya combinado, y entonces aquí sí logra reducir en 3 pasos, o sea, este es en un paso, 2 pasos, 3 pasos, en 3 pasos llega casi a 3 reducciones logarítmicas. Eso quiere decir, si lo pasa otras 2 veces, seguramente alcanzaremos el objetivo, ¿no? Esto todos lo hicimos en 3 pasos como para ir viendo lo que sucedía. Este es el primer arreglo. Oscar era como muy ingenioso y entonces decide teníamos las lámparas, saca las lámparas de la cámara esta que tiene, bueno, del cristal de cuarzo y de la cámara de lo que tiene, la saca 2 lámparas y las pone, las arregla y después las cubre para pasar el líquido en medio de las lámparas, porque según él, así va a tener como una mayor cantidad de luz que pasaba a través del líquido. Aquí se supone que caerían las gotitas y aquí se recupera, ¿no? Sin embargo, cuando ya hace su análisis microbiológico, se da cuenta que solo alcanza un poco más de una reducción logarítmica después de 3 pasos, entonces esto no es tan efectivo como en el anterior. Esto, pues bueno, puede tener muchas explicaciones, ¿no? La primera es que en el sistema original, que era pues yo aquí tengo una cámara, ¿ok? Tengo un cristal de cuarzo por donde va a pasar y tengo aquí una cámara de acero que también me está reflejando la luz y aparte no deja que se distribuyan ni las gotas ni la luz que salga para otro lado. Y en el otro caso, aquí, como quita las carcasas, pues entonces obviamente ya no tenemos la misma protección, aunque lo cubre, pues sí perdemos cierta cantidad de luz que se va hacia el otro lado, y además tiene un espacio muy grande. Él dejó 10 centímetros, pero pues 10 centímetros, o sea, sí es mucho. Y otra cosa que no tomó en cuenta como en ese momento era como la duración de esa aspersión, porque aquí tengo gotas, pero en cuanto empiecen, por ejemplo, a lo mejor aquí es un poquito más claro, en cuanto empiecen a resbalar a través del tubo de cuarzo, pues se va a ir formando una película. Claro, como es muy poquito, pues la película es muy delgadita, que sería el equivalente a lo primero que había hecho, ¿no? Y bueno, y quiso otro arreglo que definitivamente como que lo hizo solo por curiosidad, porque pues no esperaba obtener gran cosa, que era este mismo arreglo, pero ahora en lugar de tenerlo en forma vertical, en forma horizontal. Bueno, hace estos intentos, se da cuenta que esto parece prometer y entonces decide que va a tomar este sistema y que con este sistema va a seguir trabajando. Y entonces empieza a trabajar así y se descompone la punta del ultrasonido, ¿no? Ya, eso se le echó con los experimentos que hizo. Después nos dimos cuenta que se descompuso por el tipo de bomba que estaba usando. La verdad es que como nunca fui, yo no soy de los que se va a meter al laboratorio, debo confesarlo, yo nunca vi ni qué bomba estaba usando. A mí él iba y me decía, yo decía, sí, está bien, ¿no? Y entonces resulta que como no teníamos un flujo continuo, esos pulsos dañaron la punta del ultrasonido. Y pues nos quedamos sin la punta del ultrasonido. Bueno, no a la mitad de los experimentos ya teníamos como muchos resultados, pero sí en el momento en el que nos habíamos dado cuenta de que podía funcionar. Pero bueno, teníamos ya varios experimentos
con el ultrasonido. Y por lo que les acabo de mostrar, realmente el ultrasonido como tal no era que estuviera teniendo un efecto en la inactivación del microorganismo. Lo que tenía un efecto realmente era la aspersión, ¿no? Entonces, encontramos en el laboratorio una punta neumática. Y entonces lo que hicimos fue cambiarlo por la punta neumática, ¿no? Entonces dijimos, ok, pues lo que queremos es una aspersión. Entonces, vamos a probar con la punta neumática y vamos a ver si funciona y comprobar si realmente lo que está funcionando es justo la atomización. Y pues bueno, hicimos las pruebas. Esta aquí, son resultados todavía como de esa primera etapa en la que estábamos trabajando. Aquí ya teníamos un flujo diferente, porque ya cambiamos la bomba, bueno, cuando nos dimos cuenta que eso iba a acabar por dañarla, que finalmente no lo pudimos evitar, ¿no? Pero logramos alcanzar aquí con la atomización con el ultrasonido hasta 5 ciclos logarítmicos, cuando hicieron algunos cambios, ajustó algunos parámetros Oscar. Lo logramos, queda bien, y empezamos a probar con la punta neumática o con el aspersor neumático. Cuando hacemos el cambio, pues nos damos cuenta de que no podemos pasar, bueno, aquí, dentro de esta historia, toda la primera parte del estudio se hizo con jugos comerciales, ¿ok? Claro, no tenían sólidos suspendidos, bueno, no tenían pulpa, vaya, más que sólidos suspendidos, no tenían pulpa. En este caso, Oscar decide probar con jugos con pulpa, ¿no? Porque iban a hacer íbamos a tener la aspersión de líquido, pero íbamos a tener también ahí unas partículas que iban a salir volando y queríamos como ver qué pasaba con la luz. Entonces, Oscar decide trabajar con jugos de toronja y naranja con pulpa y empieza con el ultrasonido, todo va bien. Cuando se nos descompone este aspersor y decidimos cambiar al neumático, resulta que en ese aspersor neumático que teníamos no podíamos pasar jugos con pulpa. Y entonces tuvimos que cambiar de jugos. Y en ese momento empezamos a trabajar con jugos de arándano y de granada. Y la decisión fue un poco porque dijimos, ok, no tenemos ahora ya como el problema. Aquí lo que estábamos haciendo era como hacer un poco más grande el problema en cuanto a que pasara la luz, porque como íbamos a tener ya una aspersión, pues eso se supone que iba a facilitar como que la luz pasara. Y aquí el reto iba a ser, pues iban a ser las partículas. Como ya no podíamos hacer esto con el nuevo aspersor, entonces cambiamos de jugo para tener un color rojo, ¿okay? Y que fuera más difícil que pasara la luz o como que tuviera otro tipo de reto, por llamarlo así. Y entonces, pues bueno, lo supera, sí hay una inactivación, funciona esta parte de la aspersión. En este caso, como ya empezamos como a ver que sí funcionaba, al inicio, la verdad es que casi en lo único que nos fijábamos era en la reducción de la carga microbiana, porque lo primero que queríamos asegurar era que el tratamiento fuera efectivo para la parte de seguridad, o sea, como la de seguridad alimentaria, que no hubiera bichos ahí que nos fueran a causar una enfermedad. Pero no seguíamos mucho, bueno, sí medíamos algunas cosas de color, Brix, o sea, como la parte de concentración de sólidos solubles, y pH, ¿no? O sea, como que muy general, como para ver si había algún efecto en esas propiedades muy básicas. Pero no veíamos ningún efecto, bueno, o no estudiábamos, o no estábamos pensando como efectos en otras características, como más sensoriales o de atributos nutrimentales. En este momento, como ya habíamos visto que sí funcionaba, ya también desde el inicio de esta parte del análisis decidimos empezar a probar o a evaluar otro tipo de características, además de la inactivación microbiana. Ya veíamos que sí estaba funcionando, sí mataba a los bichos, pues ya, ¿no? Entonces, y lo lográbamos pues en tiempos relativamente cortos. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos jugos, pues sí estuvimos probando, porque como sí pasaba mucha luz, la luz ultravioleta sí puede, de alguna manera, tener cambios, bueno, o provocar cambios en ciertas características. En el caso de los jugos de naranja y de toronja, lo que queríamos ver era si afectaba el contenido de vitamina C. Y entonces, pues sí, efectivamente sí había un efecto sobre la vitamina C. Aquí como sistema control, pues tomábamos un jugo que no hubiera sido tratado con luz ultravioleta y por otro lado, pues evaluábamos el jugo que sí estaba tratado, ¿no?
Entonces, pues si se dan cuenta, aquí este es el jugo sin tratar de naranja, este es el jugo tratado, ¿no? Y este es el jugo sin tratar de toronja y este es el jugo tratado. Entonces, pues sí hay una diferencia en el contenido de vitamina C por el tratamiento. Esto es en el tratamiento. Después lo dejamos, lo guardamos durante 20 días, lo almacenamos durante 20 días y se fue midiendo en diferentes días si había una pérdida por el durante el almacenamiento. Y ahí lo que se observó es que no, que era bastante estable. O sea, sí había una pérdida durante el tratamiento, pero posteriormente, durante su vida de anaquel de 20 días o durante el tiempo que lo almacenamos, ya no vimos ninguna pérdida adicional. Entonces, pues bueno, eso es bueno, ¿no? Luego, en el caso eso fue el caso de los jugos de cítricos. En el caso de los jugos de granada, los jugos rojos, de granada y de arándano, lo que se midió ahí fue el efecto del tratamiento en la capacidad antioxidante y en el contenido de antocianinas. Y entonces, pues bueno, también en este caso, efectivamente sí hubo un efecto por el tratamiento. Nuevamente, en ninguno de los casos el efecto era por el ultrasonido, realmente era por la radiación ultravioleta, por la luz que dañaba estos componentes. Y entonces, igual, o sea, también se almacenó y tampoco se vio un efecto posterior. Bueno, en este caso se almacenó en condiciones diferentes porque sí fue en condiciones de oscuridad. Sí, porque solamente queríamos ver como el efecto del tratamiento, ¿no? No ya como de la exposición normal. Y bueno, aquí como en esta parte nos quedamos sin una punta, la otra no podía tratar los juegos que queríamos, empezamos a pensar en otro tipo de tratamiento, en otro tipo de arreglo. Y entonces, en ese otro tipo de arreglo se nos ocurrió hacer una combinación con un tratamiento térmico, y en este caso con microondas. Como nosotros estábamos trabajando, o nuestra idea como en general era que el tratamiento fuera un flujo continuo, o sea, como pensando que algún día esto se pudiera como escalar, ¿no? Porque también podríamos haber hecho el tratamiento en cajas Petri y como dejarlo ahí y ver qué pasaba, ¿no? Con la luz, pero realmente lo que nosotros queríamos era ver que funcionara en flujo continuo. Entonces, en este caso, pues decidimos probar con microondas, pero la idea aquí era que no se calentara demasiado, es decir, no llegara a temperaturas mayores de 50 grados centígrados, ¿okay? Que fuera un calentamiento moderado para que si hubiera un efecto térmico, pero bajo, o sea, que no dañara las propiedades del jugo, pero que sí ayudara al tratamiento con la luz ultravioleta. Y entonces, bueno, se nos ocurrió que podíamos hacer algo así. Aquí, microondas, yo creo que todos tienen un microondas en su casa, ¿okay? Y normalmente pues lo que hacemos es que metemos el recipiente, ya saben, el topper así con la valvulita y que se caliente. Pero como aquí queríamos que fuera el flujo continuo, pues nos inventamos un intercambiador de calor de tubos que metimos al microondas. Este microondas es un microondas comercial, de hecho está ahí la marca así, Daewoo, ¿no? Y lo que pasó aquí es que le hicimos un hoyo aquí, porque esto es pura ingeniería así de primer mundo, ¿saben? Y pusimos aquí el intercambiador con su entrada y su salida, ¿no? Y aquí lo que también queríamos probar era si cambiábamos el orden del tratamiento. ¿Qué pasaba si primero usábamos la luz ultravioleta y después el tratamiento térmico moderado, o si lo hacíamos al revés? Y entonces el sistema en el laboratorio se ve de ese tipo, ¿no? Así es como diseñamos nuestro intercambiador de calor. Obviamente no podemos meter al microondas nada de metal, entonces toda la base es plástica y tenemos nuestros tubos aquí, ¿ok? Y en un soporte de plástico. Por aquí está la entrada y aquí está la salida del sistema. Probamos los dos arreglos, que primero pasara el líquido por la lámpara. Aquí dentro de esta coraza está un tubo en forma de serpentina alrededor de la lámpara para tratar de darle un tiempo de residencia mucho más largo de lo que sería un flujo a través del tubo de cuarzo simplemente. Entonces metimos este arreglo de serpentín y después lo pasamos por el microondas y lo fuimos sacando. Este arreglo todavía lo hace Oscar y hace unas pruebas y empieza a obtener resultados. Pero cuando empieza a obtener resultados, me empieza a hacer unas preguntas muy extrañas. Y una de las primeras preguntas que me hace es, me dice, oye, Nelly, la temperatura varía mucho. ¿Qué valor tomo? Y yo, como no iba al laboratorio, decía el promedio, ¿no?
bueno, ok, el promedio. Y aparte yo decía, pero ¿por qué varía mucho? No entiendo por qué varía mucho. Si es muy rápido, o sea, esto es un paso por este sistema, o sea, son 10 segundos. Bueno, no tanto, ahorita les muestro cuánto tiempo, pero bueno, es rápido, vaya, no sé, un minuto. Entonces, o sea, a mí se me hacía muy raro y yo decía, pues igual y el termopar está mal calibrado. Y también yo pensé un poquito eso porque yo me di cuenta después, un día que sí me fui a asomar, que efectivamente variaba mucho, pero si alejaba el termopar del microondas, como que la variación disminuía, o sea, había ahí como, había un efecto ahí, entonces dije, oye, Oscar, no pongas eso tan cerca del micro, o sea, aléjalo, saca la muestra más adelante y ya, toma el promedio de las temperaturas. Hace los experimentos, así como con estos dos sistemas, y obtiene estos resultados. Y entonces, bueno, primero, igual, hace los experimentos por sistema. Primero el microondas para ver el efecto del microondas y después la luz ultravioleta sola para ver el efecto de la luz ultravioleta. Y posteriormente los conecta y hace como toda la prueba completa, haciendo los dos arreglos, ¿no? Primero uno y después el otro. Entonces, bueno, estos son sus resultados. Sí, aquí lo que quiero que vean es el tiempo de residencia en segundos, o sea, son 38 segundos, y el que pasa más tiempo, que es cuando ya está conectado, son 50 minutos, ¿no? Bueno, y para esto hace las pruebas con dos velocidades de flujo diferentes. Entonces, obviamente una velocidad de flujo lenta, que son 550 mililitros por minuto, y una velocidad de flujo más alta, que son 923 mililitros por minuto. Nunca entendí como el 923, así decía que exactitud, pero bueno, lo que pasa es que era la velocidad que le daba la bomba, me decía. Y yo, ok, bien, bien, ¿no? Entonces, si ven los tiempos, digo, los tiempos son súper rápidos. Por eso a mí se me hacía como muy raro que me dijera que la temperatura variaba tanto, y yo le atribuía eso en ese momento a que ponía el termopar muy cerca del microondas y se le volvía loco. Entonces empiezo a ver las temperaturas y digo, pues bueno, se ven, ok. O sea, en este caso, que es cuando ya están conectados, se ve un incremento un poquito así como más de temperatura, ok, pero o sea, en este caso entra, no sé, a 20 grados, 21. Estos experimentos se ve que los hizo como cerca del invierno, bueno, no tan en la primavera porque estaba la temperatura un poquito baja, la temperatura del ambiente, estaba esta temperatura. Y entonces, en los casos en los que obtenía mejores o mayores reducciones, perdón, era cuando combinaba los dos tratamientos, ¿ok? Tanto a un flujo bajo como a un flujo alto. Aquí, obviamente, a un flujo bajo obtiene mayores reducciones porque pues le está dando más tiempo y se calienta más, o sea, la temperatura que alcanza es más alta y además la cantidad de luz que recibe también es más alta, la dosis de la radiación es más alta porque pasó más tiempo en contacto con la lámpara. Entonces tiene lógica que esto sea mejor que esto. Lo que en ese momento a mí se me hizo muy raro, o sea, como ya en esos experimentos era, ¿por qué si lo arreglaba de esta manera le daba una mayor reducción que si lo arreglaba de esta otra manera? ¿No? Que finalmente era el mismo tiempo de residencia, la misma dosis de radiación, ¿okay? Y casi, bueno, aquí sigue una diferencia de temperaturas y eso ahorita voy a tratar de explicarlo, ¿vale? Pero igual, o sea, alcanzaba una temperatura más alta. Entonces, yo le pregunto a Oscar, oye, ¿por qué te da eso? Ya en ese momento Oscar estaba casi terminando el doctorado. Y entonces Oscar me echó una explicación, así como de que nuevamente que la luz UV daña el ADN y las tiaminas y la replicación del bicho y no sé qué, y que entonces como ya queda dañado cuando pasa primero por la luz, pues cuando pasa por el microondas, pues termina de matarlo, ¿no? Así como que le da el flashazo y después ya, o sea, y que si lo hacía al revés, él decía que como no se calentaba mucho, pues entonces el bicho se adaptaba, encontraba una temperatura que le gustaba y entonces empezaba a replicar y pues era más difícil después que en el microondas, que la ultravioleta lograra matar ya a estos nuevos bichos que eran más resistentes y eran muchos, ¿no? Y entonces, como yo, lo repito nuevamente, no sé, como yo no sabía nada de micro, decía, pues bueno, ha de ser, porque pues él sabe, de hecho ya va a ser doctor en ciencia de alimentos y ha hecho muchas cosas de microbiología, pues le voy a creer, seguramente eso pasa. Yo no estaba como tan convencida, pero pues yo decía, bueno,
pues puede ser, ¿no? Y en el equipo en el que yo trabajo hay 2 microbiólogos muy buenos. Y yo les preguntaba a ellos y me decían, pues sí, puede ser. Y yo, a mí la cosa que más me causaba ruido era el tiempo, porque yo decía, ¿a poco en 40 segundos al bicho le da tiempo como de adaptarse y empezar a crecer y hacerse resistente? O sea, no sé, no, como que no me encantaba la idea, pero pues yo confiaba en lo que decía Oscar, que pues ya tenía mucho tiempo haciendo esto, y además Emma decía que si era posible, que Emma es microbióloga, y Aurelio también, y yo dije, bueno, ok, les creo, ¿no? Me quedo como yo con la duda, la verdad, y esta es como la parte de, a lo mejor, la primera parte es como muy, mis pruebas iniciales, ¿no? Y en esta parte la verdad es que yo me quedo con la duda, no me convence mucho, y entonces decido que quiero volver a revisar este sistema. Y entonces llega otro tesista, en este caso ya Diana, y le digo, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacer esto. Y lo primero que quiero ver es por qué cambia la temperatura y cómo cambia la temperatura. Y entonces, quitamos las lámparas, quitamos todo y solamente dejamos el microondas. Y empezamos a hacer variaciones de temperatura, ¿ok? Pero en variaciones de flujo, y pasando el flujo a diferentes tiempos y ponemos 2 termopares, uno a la entrada y uno a la salida, simplemente para ir registrando la temperatura. Determinamos la eficiencia del microondas, la eficiencia real, porque ya es un microondas que hemos usado mucho tiempo y seguramente ya el magnetron ya no tiene un 100% de eficiencia. Y empezamos a hacer pruebas. En este momento ya era primavera y entonces nuestra temperatura ya estaba entre 24 y 26 grados centígrados. Nuestros resultados no iban a ser similares a los de Oscar, pero decidimos hacer todo el análisis con deltas de temperatura. Dijimos, ok, con diferencias, vamos a ver, como para tratar de entenderlo. Y aquí entra un poquito ya como más la parte de ingeniería, ¿no? Porque toda la primera parte, pues yo la creía y yo decía, no, pues sí se ve bien. Entonces, en este momento, empezamos a ver los perfiles de temperatura, los medimos a diferentes tiempos y usamos ya varios flujos. Y aquí ahora sí ya flujos que, no sé, en mi mente cuadrada de ingeniero químico yo decía quiero 200, 300, 400. No quiero 923 y 554 porque no entiendo por qué hacen eso. Entonces, bueno, ya lo empezamos a hacer como a revisar cómo iban cambiando las temperaturas y empezamos a ver este tipo de perfiles. Entonces, obviamente, si el flujo es muy alto, si el flujo pasa muy rápido, pues se calienta mucho menos porque tiene menos tiempo de residencia, eso es lógico. A flujos muy lentos, la temperatura aumenta mucho porque estoy dejando mucho tiempo el fluido adentro del microondas, ¿no? En todos los casos, lo que vemos es como que aumenta, alcanza un máximo y luego disminuye. Como les conté al inicio, yo hacía antes muchas cosas de control, simulación, y entonces yo lo veo y digo, esta respuesta dinámica es como de segundo orden, porque ahí hay una cosa extraña. Pero como que tampoco me hacía mucha lógica que fuera segundo orden, porque yo decía, ¿por qué va a oscilar? Esto no es una oscilación. Y entonces le pido a Diana que me ajuste el modelo a un sistema bueno, a 2 funciones en competencia, porque realmente lo que estaba pasando ahí era que si yo paso muy lento el flujo, pues el microondas está calentando ese elemento durante más tiempo. Entonces lo que tengo es un efecto del calentamiento del microondas como tal, la potencia del microondas. Pero si yo paso el flujo muy rápido, lo que sucede es que ahora sí está calentando, pero el flujo se está yendo, o sea, realmente tengo ahí como ese efecto del flujo. Y entonces, pues efectivamente, lo modelamos como un sistema con 2 funciones en competencia, calculamos la ganancia, la constante de tiempo de las 2 funciones, lo hicimos en funciones de transferencia, lo pasamos al dominio del tiempo, tenemos un modelo de este tipo, ajustamos los parámetros y nos coincide que la primera constante realmente es el cambio de temperatura respecto a la potencia del microondas, ¿ok? Y la constante de tiempo de la segunda función es exactamente el tiempo de residencia del flujo. Y pues ya lo que ajustamos fueron esta constante 2 que tiene que ver ya con el flujo, pero con la interacción con el microondas, y esta constante de tiempo 1 que tiene que ver con la velocidad del calentamiento dentro del microondas. Entonces, estos son los parámetros que tenemos, estas son las funciones, las series son los datos con sus divisiones estándar, datos experimentales, y las líneas es el ajuste del modelo. Como ven, pues el ajuste es perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ya que entendimos el calentamiento, para empezar entendimos
porque variaba y que no era, porque aquí, por ejemplo, sí tuvimos mucho cuidado de no tener el termopar cerca del microondas y todo eso. Y entonces dijimos, ok, ya entendemos por qué está variando la temperatura. Realmente para que ya no viéramos una variación tendríamos que estar aquí, ¿no? Como ya cuando alcanza estado estacionario, en este caso. Pero realmente nosotros estábamos trabajando acá, por eso veíamos esas variaciones. Entonces, así como primer misterio explicado, dijimos, ok, ya, y con una explicación más lógica, ¿no? De aquí, pues bueno, también lo que hicimos fue decidir con qué flujos íbamos a trabajar y lo que queríamos era no llegar a temperaturas mayores de 60 grados. En este caso estoy marcando aquí el 40 porque esto ya me implica una temperatura de más de 60 grados, considerando que esto es un delta y que la temperatura inicial era la temperatura del ambiente. Entonces, pues bueno, ya este problema se soluciona. Elegimos aquí dos flujos para trabajar y elegimos 800, que es el más lento que probamos y que nos da un delta de temperatura de entre 10 y 15 grados, que si estuviéramos a temperatura ambiente nos estaría dando un incremento de 25 a 35, 40 grados centígrados, ¿no? Y elegimos el flujo a 400, que es el incremento que está, o sea, como entre 28 y hasta 30. Si estábamos en 25 grados en el laboratorio, pues alcanzaríamos 50 y algo grados de temperatura final, al final. Entonces no íbamos a rebasar los 60, que era lo que queríamos, ¿no? Para evitar otro problema. Entonces, volvemos a hacer los tratamientos, pero en este momento también yo tenía igual la duda de lo que decía Oscar del ADN y que el bicho se ponía cómodo en la temperatura. Y entonces lo que hacemos es probar con dos microorganismos diferentes, uno que es más sensible a la luz UV y otro que es más sensible al calor. Y en este caso, entonces elegimos Escherichia coli, que es más sensible a la luz ultravioleta y menos sensible a la temperatura, y nos quedamos con el Saccharomyces, esta levadura, que es más sensible a la temperatura, como para ver lo que Oscar decía, ¿no? Y entonces, pues ya, o sea, empezamos a hacer los análisis, igual, primero individuales, ¿no? La luz ultravioleta y el microondas, en los dos flujos que utilizábamos, y pues sí veíamos un efecto de que la luz ultravioleta pues tenía un mayor efecto en este caso, en este bicho, en la bacteria, este, que el calentamiento como tal, ¿no? Y también había un efecto en la velocidad de flujo. Este estaba a 400 mililitros por minuto y este estaba a 800. Entonces, el que pasaba más lento, pues recibía una mayor dosis de radiación, tenía una mayor inactivación, ¿no? Entonces, esto estaba bien. Lo hicimos también, lo corroboramos para la levadura, que era lo que ya había hecho Oscar, pero lo volvimos a hacer porque teníamos un microondas diferente. El primero también lo matamos, entonces ya teníamos otro microondas. Y pues bueno, volvimos a ver algo muy similar a lo que ya había encontrado Oscar, ¿no? De aquí, ya una vez que teníamos eso probado otra vez, pues lo que hicimos fue combinarlos nuevamente, volverlos a conectar y entonces a ver si realmente pasaba lo que había dicho Oscar de que un arreglo era mejor que el otro. Entonces, hacemos los tratamientos ya combinados, hacemos los arreglos y resulta que sí vemos ese efecto nuevamente, ¿no? Pero se nota mucho más en la levadura, que era lo que había probado Oscar. Esto es el efecto que había visto Oscar, ¿no? Este arreglo de primero la luz ultravioleta y después el microondas era mejor que el primero microondas y luego la luz ultravioleta. Aquí ya voy a ver los que son con el flujo de 400, que es como el más efectivo. El de 800, pues evidentemente no fue muy efectivo, pasa muy rápido, ¿sale? En este caso, el de 800 funciona un poco, y también pues se ve lo mismo, ¿no? La luz ultravioleta, pues sí tiene un mayor efecto en la E. coli, pero aquí, fíjense, no se ve tanto la diferencia como se ve acá, ¿ok? Y entonces dijimos, ok, si es el calentamiento. Y empezaba a creerle un poco a Oscar porque decía, bueno, pues igual y tiene razón. A esta casi no le afecta el calor, no le afecta el calor, o sea, la temperatura, y pues todo el efecto es casi la luz ultravioleta, por eso no se ve esa diferencia. Y aquí sí se nota mucho, ¿no? Y estaba a punto de creerle cuando Diana empezó a llegar todos los días muy enojada porque se le botaba la manguera, en cierto flujo se botaba la manguera,
o se le vaciaba el microondas, le empezaban a pasar muchas cosas cuando conectó. Y estos experimentos ya se los estoy mostrando como ya terminados, pero muy al inicio tenía muchos problemas, ¿no? Y entonces, cuando empieza a tener esos problemas, yo digo, ¿pero por qué? O sea, porque Oscar no los tenía, pero porque estaba trabajando también con otros flujos diferentes, otra bomba, otro micro. Y decía, pero a ver qué pasa. Y entonces lo empezamos a revisar. Ya para ese momento yo ya, la verdad es que iba más al laboratorio. Y entonces, bueno, a ver qué pasa. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Ya dentro del equipo, de la conexión. Y una cosa era que el tubo que se usaba en la lámpara era de menor diámetro que el tubo que usaba en el microondas. Entonces, cuando conectaba primero la lámpara ultravioleta y después el microondas, el flujo pasaba de un tubo de menor diámetro a un tubo de mayor diámetro, ¿no? Y pues bueno, ahí ya como que dices, ok, ahí algo va a pasar. Y cuando lo hacía al revés, pues obviamente pasábamos de mayor diámetro a menor diámetro, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en el flujo. Y luego, en uno de los experimentos estos en los que se le vaciaba el líquido en el microondas y lo abríamos, nos empezamos a dar cuenta que las mangueritas que usábamos para conectar todos los tubos empezaban a hacer como crear un vacío, ¿no? Y entonces se aplastaban. Y en ese momento yo dije, no, o sea, ni es el ADN ni que el bicho se acomode y la temperatura y en 10 segundos es capaz de replicarse. Tenemos un problema de flujo. Y entonces, cuando ya vimos esta parte ya la tenía Diana, y le dije, ¿sabes qué, Diana? No, vamos a revisar el flujo. Y entonces lo que hicimos fue determinar distribuciones de tiempos de residencia, como para ver qué estaba pasando con el flujo, inyectamos un trazador, un colorante, y fuimos a diferentes tiempos tomando muestras, bueno, tiempos así como de segundísimos, ¿no? Tomando muestras para ir viendo qué pasaba con el flujo adentro del sistema. Miren, esto es lo que les digo, ya vieron, no sé si alcanzan a ver aquí la diferencia de los diámetros de las mangueritas. Y aquí, esta parte, ¿no? De donde se aplastara. Entonces, pues bueno, hace los experimentos, hacemos todos los cálculos de concentración, sacamos las distribuciones de tiempos de residencia, ¿ok? Y observamos esto. Entonces, pues ya con esto comprobamos que efectivamente lo que teníamos era un problema de flujo, por el arreglo, ¿no? Porque cuando teníamos los sistemas de manera individual, pues lo que veíamos era una distribución más normal del flujo y sí podríamos pensar en un tiempo promedio y que fuera como un poquito más similar al teórico, pero cuando los conectábamos nos pasaba esto, ¿no? Y entonces pues teníamos ahí elementos de fluido que pasaban un tiempo promedio, otros que se quedaban atorados y muy poquitos que pasaban antes, de hecho en estos no se ven, pero sí hubo en algunos experimentos que sí teníamos como algunos que pasaban un poquito antes. Entonces, bueno, aquí con esto lo que comprobamos era que pues, aquella teoría extraña que a mí me decían y que yo creía, porque pues como yo no sé de microbiología me convencían, era más bien debido a esto, ¿no? Entonces, como para probar esto, lo que hicimos fue que dijimos, ok, vamos a volver a probar, pero no los vamos a conectar, van a estar desconectados, pero vamos a pasar el tratamiento por los dos sistemas, vamos a pasar el flujo, perdón, por los dos sistemas, por los dos tratamientos, pero lo vamos a hacer secuencial, es decir, tomamos la muestra de entrada de la lámpara. ¿Sale de la lámpara? Nelly, Sí. ya me pasé. estamos sobre el tiempo. Ok, ya voy, es la última. Ok, está perfecto. Gracias. Ya es la última, perdón, sí. Ya de hecho también estoy en el reloj. Entonces, aquí hacemos esto y comprobamos, la verdad, que realmente aquí están sin conectar, pero son los tratamientos secuenciales. Entonces, obtenemos exactamente lo mismo, no hay diferencia significativa entre hacer uno primero u otro después. Sí hay diferencia entre los pasos, pero el resultado final debería ser el mismo, ¿no? Y entonces lo que comprobamos era que realmente lo que teníamos era un problema en nuestro diseño, que es algo que nunca habíamos analizado y que nunca analizamos en ninguno de los otros casos, ¿no? Y pues bueno, me lo voy a saltar. Aquí esa diapositiva que resalté nada más lo que quería mostrar era un poco de que sí se puede hacer el tratamiento de manera muy rápida, podemos reducir muchísimo el tiempo y alcanzar las reducciones que se quieren.
Ahora aquí, como conclusiones, yo aquí no tengo una diapositiva de conclusiones. La verdad es que esta presentación fue más contarles un poco cosas que he hecho y también un poco de mi aprendizaje en el área, porque cuando yo llegué sabía nada, ¿no? Ahorita sé un poco más, pero una parte importante de mi aprendizaje fue que al inicio yo no me veía haciendo esto porque no lo entendía, ¿no? Porque en mi mente, o sea, la ingeniería química era otra cosa, era una cosa muy grande con reactores, columnas de destilación, sistemas de control y no me veía como en este tipo de aplicaciones. Cuando en este momento, por ejemplo, que hemos llegado a esto, sí, Pedro, perdón. Perdón. Sí, No estaba perdón, hablando. perdón. Entonces, en este momento la verdad es que lo que he encontrado es un área de oportunidad muy grande en el que creo que podemos hacer muchas cosas y utilizar muchas herramientas de las que desarrollamos como ingenieros químicos en otras aplicaciones, ¿no? La verdad es que yo he tenido la fortuna de trabajar con gente que es muy buena en el área de alimentos y por eso yo muchas veces confío y digo, sí, ok, lo que me digan, yo lo creo, que la vitamina se desnaturaliza, que la vitamina C, no sé qué, que el antioxidante y que el bicho se muere y yo siempre confío, esa parte siempre la confío en la gente que es experta en el área de alimentos, experta en el área de microbiología, les digo yo a la fecha, bueno, ya, sí, ya distingo un poquito entre una levadura y una bacteria, pero la verdad es que, bueno, ha sido un gran aprendizaje y tenemos ya ahora muchos proyectos nuevos. Ahorita queremos nosotros diseñar un sistema para tratamiento de líquidos, pero con pulsos de luz de alta intensidad y uno con un sistema de LEDs en lugar de lámparas de mercurio de luz ultravioleta, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pero ahora sí con un enfoque ya mucho más de diseño para evitar todos estos problemas que ya les platiqué, ¿no? Y bueno, por la parte de la aspersión también estamos haciendo la parte de la modelación del tamaño de la gota, el espesor de la película que se forma cuando se rompe la gota. Entonces ya estamos haciendo como algunas otras cosas que son más de ingeniería. Y bueno, obviamente siempre lo comprobamos con la parte del tratamiento y de la parte de microbiología, porque pues finalmente esa es su aplicación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, ellos son los nombres en grandes son los estudiantes que han estado trabajando en estos proyectos y que pues básicamente todo lo que les muestro es el trabajo de ellos. Cuando digo hacemos, realmente no hacemos, ellos hacen, ¿no? Y es todo su trabajo. Y los nombres en pequeño son los doctores con los que yo trabajo en el área de alimentos. Ellos sí son ingenieros de alimentos o doctores en ciencia y tecnología de alimentos, doctores en ciencias en microbiología y cosas así, ¿no? Que ellos son los que saben muchas cosas de eso. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y no sé si tengan algún comentario, creo que ya me comí el tiempo de las preguntas, Pedro. Sí, así fue, Entonces, pero sí, exactamente. dejamos el abierta la comunicación para que se puedan contactar con usted después de esta sesión. Sí nos extendimos un Claro que sí. poquito, pero creo que no tenemos ya ahorita en los tiempos de pandemia y sobre todo en el día que vamos a salir de vacaciones, vamos a tener tiempo suficiente de mantenernos en comunicación. Le agradecemos mucho que Claro estuviera que con sí. nosotros. Esperamos que este ejemplo nos dé también oportunidad de imaginar eh, sistemas que se pueden llevar a cabo con muy poca inversión, evidentemente no por el tipo de modificaciones que se tuvieron que hacer al proyecto, supongo que se adaptaron también a los eh, montos que tenían autorizados para poder invertir en hacer este tipo de investigación y aparentemente se logró con ese tipo de modificaciones. Le agradecemos mucho, doctora, que esté acá. Nos vamos a mantener en contacto. A partir de este momento voy a parar la grabación. Muchas gracias, Pedro.